Como anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio con el abogado y ex fiscal de Corte, Jorge Díaz. Buenos días y gracias por estar una vez más por aquí. Bueno, buenos días a ustedes y gracias por la invitación. En esta oportunidad queremos arrancar, y ya lo anunciábamos antes, con el tema de la Intendencia de Artigas, ¿no? Estamos hablando de 4 personas que han sido indagadas, que ya están condenadas. Y en este caso preguntarte, bueno, ¿cuál es para ti la magnitud y la gravedad de estos hechos, considerando también el dinero que se fue, ¿no? A partir de estas maniobras, estamos hablando de $8 millones. Bueno, acá en primer lugar hay una cuestión que es histórica, porque es por lo menos hasta donde yo recuerdo, es el primer intendente desde 1985 a la fecha que resulta condenado por la justicia por la comisión de delitos en el ejercicio de su función. Hubo, hasta donde recuerdo, 2 casos donde hubo intendentes que fueron procesados, pero que luego fueron absueltos por la justicia. El caso del ex intendente de Colonia, Zimmer, que incluso cumplió prisión preventiva, fue procesado, pero luego fue absuelto. Y el caso del ex intendente Amaral, de 33, que también fue procesado y también fue absuelto. Caran sería el primer intendente desde la recuperación democrática que ha sido condenado por la justicia, lo cual ya de por sí es un episodio histórico, por así decirlo. No porque haya sido la primera denuncia. No. Denuncias han existido sobre diferentes intendentes y procesos y han sido investigados, pero procesados, o sea, que se les inició un proceso penal. Recuerdo el caso de Zimmer y el caso de Amaral, que luego fueron absueltos, es decir, son inocentes, y condena está la primera. También, bueno, un poco el caso de la situación de la ex diputada Valentina Dos Santos. En ese caso ya no habría una cuestión histórica porque han existido otros casos con anterioridad. En segundo lugar, porque pone de manifiesto algo que todos conocemos, que todos sabemos, que todos hemos escuchado, que sucede en las intendencias respecto del ingreso, de los ascensos, de las designaciones, de las renovaciones de contrato de funcionarios municipales, donde hay una absoluta arbitrariedad por parte de los jefes comunales en el manejo. Hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo, bueno, ingresos por designación directa, asignación de funciones por designación directa, ahora le agregamos el cobro de horas extras, la situación de los contratados, que se van sistemáticamente renovando los contratos en función de si se cumple o no se cumple con determinados estándares de naturaleza política, no funcional. Lo que motivó que en su momento incluso se planteara un proyecto de ley que no fue aprobado. El ex senador, lamentablemente desaparecido, senador Peña, propuso un proyecto de ley que, para que la gente lo entienda, para que se le aplique el Estatuto de los Funcionarios Públicos, aprobado por ley para la Administración Central, a las intendencias, en función de la autonomía que tienen las intendencias, ese proyecto de ley debió haber tenido 2/3 y no se obtuvieron los 2/3. Es decir, tuvo sí una mayoría importante, pero no los 2/3. Entonces no se aprueba. Sí, ahora se reactivó. Posteriormente, después que fallece Peña, se propone una iniciativa de reforma constitucional, que era la otra vía, para establecer en la Constitución, modificar ese artículo que establece que se necesitan 2/3 para que se le aplique el estatuto a los funcionarios municipales. Y bueno, por una decisión que a mi juicio bastante incomprensible de parte del Frente Amplio, se decidió no acompañar esa iniciativa constitucional, y creo que en términos históricos se perdió una oportunidad muy importante. Ahora escuché, mientras venía para acá, que se plantea la posibilidad de replantear el proyecto de ley. Yo ahí tengo mis dudas, porque la Constitución establece que cuando un proyecto de ley es rechazado, no puede ser presentado hasta la siguiente legislatura. Entonces creo, en principio y sin conocer demasiado, que va a haber allí un obstáculo importante para que esto pueda avanzar.
Ojalá no fuera así, pero me parece que hay ahí un problema que veremos cómo se puede resolver, si es que se puede resolver. Pero digo, plantea con toda su este caso plantea con una fuerza tremenda un tema que todos sabemos que existe. Y sin embargo, nunca decidimos abordarlo, o nunca el sistema político tuvo las mayorías suficientes como para abordarlo, por probablemente intereses políticos. Entonces de nada vale rasgarse las vestiduras si como sistema político en su conjunto, independientemente de los partidos, no tomamos, cuando tenemos que tomar, las decisiones que correspondan. Porque eso me parece que acordarse de Santa Bárbara cuando llueve está bien, pero realmente debemos tomar las medidas de precaución. Ahora escuché también, mientras venía para acá, que el diputado Rodríguez, Conrado Rodríguez, planteaba la rápida aprobación de un proyecto que él presentó, pero tiene que ver con el subsidio, el cobro no del subsidio. Me parece bien, porque parece hasta, será jurídico, pero poco ético cobrar un subsidio cuando tuviste que renunciar porque fuiste condenado con la comisión de un delito. Entonces parece un poco, me parece que la vara ética ahí está un poco desbalanceada. Pero, o sea que me parecería bien que eso se aprobara. Yo creo que hay que seguir explorando las diferentes iniciativas. Ahora, plantea con una potencia impresionante eso, pero plantea con una potencia impresionante otro tema, que es el tema de que tenemos un Código Penal de 1934, que más allá de que ha sido modificado y modificado y modificado, seguimos teniendo una regulación absolutamente inadecuada para combatir la corrupción pública. ¿Y a qué se debería apelar? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos que cambiar a ver, yo decía el otro día, el sistema penal es selectivo. Cuando hay gente que dice, se enoja conmigo, cuando digo hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. También hay una educación para ricos y otra para pobres, y hay una salud para ricos y para pobres. O sea, eso es si nosotros analizamos la sociedad uruguaya y vemos la prestación de los servicios fundamentales que se brindan, hay diferencias, lamentablemente, pero las hay. Esto no tiene que ver con las penas que recibió. No, pero más allá de eso, o sea, va antes que eso. Independientemente de la naturaleza penal del asunto, en un juicio civil, si yo soy una empresa internacional, o hasta las propias empresas estatales, cuando hacen un contrato, establecen en el contrato que si hay diferencias se dirimen por arbitraje. El arbitraje es un sistema de justicia privada que tiene determinados costos, que solo determinadas empresas con determinado porte lo pueden soportar, pero tiene una justicia rápida. Esa es una justicia para ricos. Los ciudadanos comunes vamos al Poder Judicial a resolver nuestros conflictos, pero después hay gente que ni siquiera tiene acceso al Poder Judicial, porque doña María, que puede ser víctima de violencia doméstica allá en el interior profundo, no tiene acceso a un abogado. No tiene ni siquiera a quién plantearle su situación para poder reclamar sus derechos. Y ahí hay un problema de acceso a la justicia que yo creo que hay que plantearlo con tremenda fuerza, porque es uno de los grandes problemas. La justicia y la seguridad son derechos humanos fundamentales, que el Uruguay hoy no le está asegurando a sus ciudadanos el acceso a. Claro, que es una discusión mucho más amplia que concretamente. Es una discusión más amplia, pero si vamos al caso penal, nosotros hemos dicho también más de una vez, pero es una discusión mucho más amplia, pero que la tenemos que abordar. No, vamos a seguir pateándola para adelante. Que implicaría muchas reformas, ¿no? Implicaría la voluntad política de hacer reformas que son algunas muchas y otras no tanto, pero sí tomar decisiones que hasta ahora no se han tomado. Sí, incluso decisiones a nivel de recursos. Y de recursos y de cabeza. Sí. Porque muchas veces la ausencia de recursos es un dato de la realidad y al mismo tiempo una excusa para no hacer cosas. Las cosas hay que decirlas con toda claridad. Por otro lado, la justicia penal, sí, obviamente. Decidir qué bienes jurídicos se protege, decidir qué conductas son delitos, es una decisión del legislador y es una decisión ideológica. Si yo digo que la estafa, aunque sean de $100 millones, el máximo es 4 años, y por otro lado estoy diciendo que la rapiña con un cortapluma de un par de championes, el mínimo es 5 años y 4 meses, es una decisión ideológica. Decir que las mujeres que ingresan, o establecer que las mujeres que ingresan 50 gramos de marihuana en una cárcel se comen 4 años de mínima, es una decisión ideológica. Y decir que un funcionario público que se roba $8 millones puede ir a un régimen de libertad prueba también es una decisión ideológica.
Pero son decisiones normativas, son decisiones que tomó el legislador. Ese legislador es el que en última instancia, porque después le cargamos las tintas a los operadores del sistema, enseguida, el juez, el fiscal, esto, aquello, bueno, pero ¿y el legislador qué hizo antes? Entonces, revisar todas las conductas que vulneran el bien jurídico en la administración pública, yo creo que es algo que tenemos que hacer ya. Sí, claro, todo esto, esta partida, ¿no? Digo, tu publicación en las redes y demás, del acuerdo, ¿no? Al que llegan de hacer tareas comunitarias. Claro, pero más allá, a ver, el acuerdo está bien. Primero, es una persona que está condenada por un proceso abreviado, fantástico. Pero a lo que voy es, yo no cuestiono la actuación del fiscal. No, te entiendo. Lo que estoy cuestionando es una ley que permite que un señor que se llevó 8 millones de dólares, y es verdad, la cifra, yo no conozco la investigación, pero lo que se ha manejado, que son 8 millones de dólares, son unas extras. Si eso es así, acá hay dos cosas. La pena no tiene proporción con la gravedad del delito, es un dato de la realidad, pero aún le hubiéramos puesto la máxima, tampoco tendría proporción. Es injusto con relación a otro tipo de situaciones, como pongo el caso de las mujeres que ingresan droga a las cárceles, porque es lo que pasó desde la LUC hasta ahora, y más allá de que los legisladores han hecho gárgaras con este tema, no se cambió. O sea que es responsabilidad de los legisladores en Sin este duda. caso. Tenemos que cambiar la ley. Ahora, hace no sé cuántos años, es responsabilidad del legislador, es responsabilidad del sistema político, porque los legisladores forman parte. Pero digo, tenemos que cambiar eso. Pero hace años que venimos diciendo que tenemos que cambiar. Yo recuerdo del senador Carrera, recuerdo iniciativas del senador Carrera, recuerdo iniciativas del ex senador Bordaberry en esta línea de aprobar el delito, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento sin causa, esto, aquello, y todos naufragan. Entonces los propios legisladores también son responsables muchas veces de haber hecho fracasar determinados proyectos. ¿Y por qué naufragan? Y no lo sé. Yo no soy legislador, no lo puedo contestar, pero tenemos que cambiar. Ahora hay iniciativas, bienvenidos sean. Yo leía la publicación de X ayer del senador Carrera, bienvenidos sean. Porque en realidad los delitos imputados no tienen pena de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, pero sí van a estar inhabilitados, de hecho están inhabilitados, yo no sé qué están esperando, porque la Constitución dice que la persona que está condenada por un delito a pena de prisión queda con la ciudadanía suspendida, ergo no puede ejercer cargos públicos, ergo no puede ser candidato, no puede votar. Y sin embargo, parece que hay una discusión que no sé de dónde sale, porque la Constitución es clarísima. No existe para ti doble interpretación. No hay doble interpretación de qué. La gente que dice que en el derecho siempre hay dos bibliotecas está bastardizando, está prostituyendo el derecho. El artículo de la Constitución dice claramente que las personas que han sido condenadas a pena de destierro, que no existe, pero de prisión, penitenciaría o inhabilitación, quedan con la ciudadanía suspendida mientras dura la condena. Y si tenés la ciudadanía suspendida, no podés ejercer cargos públicos, no podés ser candidato, y no podés votar. De eso no hay ninguna duda. Y basta con la condena. No es que la Corte Electoral va a discutir. La Corte Electoral podrá discutir lo que quiera, pero desde el momento que está condenada, esa persona está inhabilitada. Punto. Pero lo establece la Constitución. No es porque lo diga Jorge Díaz, o porque lo diga Rizzo, o porque lo diga Correa Freitas. A mí me llama la atención esas discusiones que se arman como unas tormentas en un vaso de agua. Entonces, claramente, y tampoco pueden ser candidatos. Bueno, si la señora Dos Santos cumple la pena antes del procedimiento de la elección municipal, bueno, en todo caso, ahí sí podrá ser candidato, porque sí la suspensión es mientras se cumple la pena. Y tampoco hay ninguna discusión que la pena es de prisión. Que se cumpla en régimen de libertad prohibida no significa que la pena no sea de prisión. Porque las penas son prisión, penitenciaría, inhabilitación. No hay una pena de libertad prohibida. La libertad prohibida es una forma de cumplir la pena de prisión. Pero creo que me fui un poco. Entonces tenemos que empezar a encarar estos temas y a llamar las cosas por su nombre. Entonces, está bien. Lo que está. Lo que tiene que hacernos es ayudar a reflexionar y decir, de acá en adelante tenemos que primero cambiar el Código Penal, todo, en su conjunto. Pero, bueno, si hay iniciativas particulares, yo creo que el próximo gobierno debe tener como desafío normativo, antes de aprobar un montón de leyes que a veces aprueban, como por ejemplo la LUC, en todo lo que tiene que ver con la normativa penal, que no sirven para nada,
Bueno, aprobar normas que efectivamente sí sean eficaces y eficientes, pero revisar todo el Código Penal, porque seguimos haciendo parches, está complicado. Eso para el próximo gobierno. Ahora, si ahora se pueden aprobar algunas iniciativas que pongan negro sobre blanco determinadas cosas, a mí me parece fundamental, y hay que hacerlo, y bienvenidas sean. Será con ese texto, será con un texto mejorado, pero creo que me parece que es saludable que los legisladores se estén moviendo en este sentido como para cambiar una situación que realmente a todas luces es para la gente es inaceptable. Jorge. Y otra cosa, la tercera cosa, y perdóname que termino, la consecuencia, ¿dónde están esos 8 millones de dólares? Porque yo supongo que ya se habrá iniciado una investigación por lavado de activos, porque los delitos son delitos. Primero, no sé qué pasó con los funcionarios que cobraron horas extras que no hicieron. Pequeño detalle, porque el funcionario que cobró horas extras o pagó un crédito con horas extras que no hizo, usted también cometió delito. Pero además otra cosa, ¿dónde están esos 8 millones de dólares? Porque hay que seguir, como le gusta decir a la prensa a veces, la ruta del dinero. Bueno, ¿dónde está esa plata? Es mucha plata. Entonces hay que hacer una investigación por lavado de activos para identificar esos bienes y para decomisarlos y para que vuelvan al patrimonio público. Si con ese dinero se compró una casa, hay que decomisar la casa. No nos podemos quedar tampoco, ya está. Porque es mucho dinero. 8 millones de dólares es muchísimo dinero para cualquier organismo público. Me imagino que para la Intendencia de Artigas será muchísimo dinero. Pero además, ¿a dónde fue? ¿Fue para financiar campañas? ¿Se afanó para la corona o fue para los bolsillos de determinadas personas? ¿Qué personas? ¿Quiénes? Eso es lo que falta, que hasta ahora no sabemos si se va a hacer. Yo imaginaba que las autoridades de la CENACLAF estarían hoy lunes en Artigas poniéndose a disposición del fiscal para seguir investigando estos hechos, o haciendo una denuncia en la Fiscalía de Lavado de Activos en Montevideo para que se investiguen estos hechos. Lo estoy diciendo en forma irónica porque sé que no está pasando, pero sería una buena oportunidad, porque el lavado de activos no es solamente del narcotráfico. Y si efectivamente, yo también me preguntaba, ese dinero fue para financiar campañas, que no lo sé, ojo, me pregunto nada más, bueno, ahí tenemos otro problema, que es la financiación de los partidos. Entonces, todo se va mezclando. Y pensando justamente en eso, ¿no? Si pensamos particularmente en los delitos de corrupción, ¿cómo se aplican teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el periodo pasado se hablaba de abuso de funciones? ¿Cómo es ahora? ¿Y qué prioridad se le debería dar desde Fiscalía, ¿no? Pensando en la cantidad de casos que manejan y teniendo en cuenta que se trata de actores del gobierno. Bueno, están priorizados los delitos de administración, por lo menos las instrucciones generales lo priorizan. Yo creo que de hecho se investigan. Después hay toda una discusión ahí de las velocidades, de esto, de aquello, de lo otro. Yo no me voy a meter en ese baile, pero hay un dato de la realidad. Tengo entendido que la Fiscalía propuso en su presupuesto la creación de una Fiscalía de Corrupción o de algo así, que no se votaron los fondos. También la voluntad. El expresidente de Colombia, Santos, dijo una frase una vez que a mí me quedó grabada a fuego. En política el amor se demuestra con presupuesto. No hay otra forma. En la vida los seres humanos demostramos el amor de múltiples maneras. Bueno, en política el amor se demuestra con presupuesto. Entonces, yo te puedo decir, te quiero mucho en materia política, pero si no pongo la plata es porque no te quiero mucho. ¿Falta amor? Hace años que falta amor. Yo se lo dije a la ministra Arbeleche en una reunión que hubo cuando estábamos discutiendo todo el tema género y la financiación de la prevención de la violencia de género y de la represión, y citando esta misma frase. Que me acuerdo que estaba Hugo Dicio, que era presidente del BPS, sentado enfrente, y él dijo que a él sí lo amaban mucho, porque se ve que le daban mucho presupuesto en ese momento. Pero es un dato de la realidad. O sea, se ha retaseado permanente y sistemáticamente los recursos. Entonces, también es una demostración de voluntad política. Bueno, aprobar la normativa, votar el presupuesto, generar las condiciones, designar un fiscal general. Seguimos, yo me fui hace 3 años. Y seguimos con una situación de interinato.
Hoy me enteré que vuelve Gómez, me alegro muchísimo porque si vuelve, parto de la base de que está bien de salud, que se ha recuperado, lo cual me da una enorme alegría, pero el problema sigue estando ahí. O sea, seguimos sin designar fiscal y el responsable es el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Pou, porque la Constitución establece que al fiscal de corte lo designa el presidente de la República con venia del Senado. Entonces no sabemos si hay acuerdo sobre un nombre si nunca se propuso ninguno. Es más, yo sé que el Frente Amplio ha propuesto nombres y la respuesta siempre es no. Entonces también el sistema político o parte del sistema político o el gobierno parece estar cómodo en esta situación de pego, pero al mismo tiempo no te voto los recursos, no te designo fiscal. Yo creo que la asociación fiscal lo ha planteado. Y eso de pego que vos decís, ¿no? Desde el oficialismo se le ha pegado mucho a la fiscalía. ¿Sentís que esto la ha debilitado de alguna manera? Las instituciones nosotros tenemos que cuidarlas, lo cual no significa que no se puedan criticar. Yo puedo criticar los fallos judiciales, puedo criticar la actuación de los fiscales, de hecho estoy criticando hace 10 minutos la actuación de los legisladores, del presidente. Las instituciones se pueden criticar, obviamente, sano, es el ejercicio de la libertad de expresión, es democrático, es la forma de mejorar. El tema es el cómo y el con qué finalidad. Entonces, si vos te estás sistemáticamente pegando sobre una determinada realidad, diciendo la fiscalía zurda, esto, aquello, lo otro, un montón de disparates, los pro día, los anti día, o sea, todo el disparatario que se ha dicho a lo largo de todo este tiempo, y al mismo tiempo no te voto recursos, no designo fiscal. Bueno, entonces hay un problema. ¿Y cuál es la finalidad ahí? Bueno, no lo sé. Yo la verdad que no lo sé, pero hay un problema. Que tiene que resolverse, pero para resolverse no basta con palabras, vuelvo a lo mismo, no alcanzan las palabras de amor. Acá lo que hay que hacer es, designar un fiscal o una fiscal general, hacerlo de una vez por todas. Yo ahora venía pensando en el camino, recuerdo un proyecto del Colegio de Abogados en su momento que regulaba el procedimiento de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ese proyecto, que era un muy buen proyecto, había participado el profesor Rizzo incluso en su redacción, era una propuesta del Colegio de Abogados, o sea que provenía de una institución que uno no está lejos de ser sospechada de que tenga una inclinación política en un sentido o en otro, y político partidaria me refiero, y sin embargo estaban todos los partidos de acuerdo. Acá es una de las cosas que yo te digo, estaban todos de acuerdo y no se aprobó, ni siquiera se trató. Bueno, dejemos eso de lado. Yo creo que esta es una de las cosas que también tiene que hacer el próximo gobierno, es retomar ese proyecto y volver a tratarlo, porque tenemos que tener un procedimiento de designación que sea público, que la gente conozca cómo se da la designación, con comparecencia ante el Parlamento, etcétera, como es en otras partes del mundo. Sí, antes de pasar a esto, ¿no? Que tiene que ver con... Pero yo pensaba, perdóname, una sola cosita. ¿Y por qué no estableció un proyecto de ley que regule el procedimiento de la designación del fiscal? Que en otros países hay. Un procedimiento de designación que tenga que ir al Parlamento, en fin, respetando la Constitución que dice lo designa el presidente con venia del Senado, pero una cosa es quién lo designa y la parte formal, y otra es la parte sustancial, un procedimiento con participación de la sociedad civil. En Chile se abre un espacio de consulta a la ciudadanía cuando el presidente le propone al Parlamento un fiscal nacional, y ahí comparecen organizaciones sociales, ciudadanos, etcétera, a decir, bueno, mire, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esto, y se da un debate público que le da transparencia. Pero iba a ir por ahí, o sea, la gobernanza debería seguir siendo un fiscal de corte, porque se ha planteado también el colegiado. Bueno, pero el colegiado es un absoluto, ya lo hemos hablado más de una vez, es un disparate. No existe en ninguna parte del mundo. Las fiscalías, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿ustedes imaginan a un Ministerio del Interior colegiado? ¿Imaginan a la jefatura de policía de Montevideo colegiada? No lo imaginan. Bueno, la fiscalía es lo mismo, es una organización que tiene jerarquizada, rige el principio de jerarquía. Y la función de la fiscalía es la persecución criminal. No es la misma, un juez no es lo mismo que un fiscal, son cosas completamente diferentes. El juez juzga, tiene que ser imparcial. El fiscal lo que hace es llevar adelante la persecución criminal. A eso se dedica.
O sea, es su tarea junto, investigar y acusar, investigar y acusar. Ahora, esa investigación y acusar implica tener criterios de priorización, qué se hace primero, significa a qué le doy más importancia, cómo ordeno mi trabajo, si llevo adelante una política criminal que vota un determinado gobierno. O sea, el tema sería seguir con un fiscal de corte, pero que se añadiera esto que planteabas de una reglamentación, un procedimiento. Por ejemplo, a ver, es una posible salida. Otra posible, hay muchas formas, digamos, de ver este tema, pero lo que no puede pasar es en la situación en la que estamos, que es una situación de stand-by. Estamos con interinato. El interinato, por más bueno que sea el interino, por más que el interino sea excelente, siempre va a ser interino. El interino nunca va a tener el respaldo y la espalda política necesaria como para llevar adelante su trabajo, porque es interino. Y porque está ahí mientras el sistema político quiera. Porque ahora, por ejemplo, estaba la doctora Ferrero porque se había aprobado una ley en esta legislatura que dice que es el más antiguo. Y si mañana se aprueba una ley que dicen que es el más alto, o el más lindo, es más difícil, sería un concepto jurídico difícil de determinar. Pero, por ejemplo, otro criterio, o el que el Poder Ejecutivo designe, sigue siendo interino, ¿me explico? Entonces depende de la voluntad del sistema político cuánto tiempo vas a estar sentado en esa silla. Y así es complicado. Bueno, justamente días atrás, desde la ONU, y debido a una denuncia justamente hecha por la Asociación de Magistrados del Uruguay, se advirtió el amplio margen de discrecionalidad que tendría la Corte Suprema Uruguaya en esto que vos decís, la designación, también el traslado, también el ascenso a jueces. ¿Compartís esto? Y aparte, más allá de este punto, ¿no? ¿El Poder Judicial es el más opaco de los tres? A ver, acá hay dos fases que son importantes señalar. La Constitución establece que a los jueces los designa la Suprema Corte, que a su vez los ministros del Tribunal de Apelaciones los designa la Corte con veña del Senado, y los ministros de la Corte se establecen por ese procedimiento que yo creo que hay que regular, porque me parece que tiene que ser mucho más transparente el procedimiento de designación, más público el procedimiento de designación de los ministros de la Corte. Y por eso tomaba ese proyecto del Colegio de Abogados de hace una o dos legislaturas para atrás. Mirá que no es nuevo, esto tiene mucho tiempo. Yo creo que el establecimiento de procedimiento, acá la cuestión ya no es quién lo hace, sino cómo se hace, el procedimiento. La Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Jueces, ha reclamado el establecimiento de garantías y de procedimientos claros. Hubo un proyecto de ley, una ley que estableció el concurso obligatorio. La propia Corte planteó la inconstitucionalidad y una Corte integrada declaró inconstitucional. Okay, ahí ya también se puede plantear si no hay un problema, ¿no? Con que la propia Corte se juzgue. Yo estoy contando hechos. Bueno, esto fue una Corte integrada que juzgó la acción de inconstitucionalidad que planteó los ministros titulares de la Corte. Yo creo que es un tema que hay que resolver, sin duda alguna. Establecer procedimientos claros de ingreso y ascenso. A ver, para acá y para todas las instituciones, pero en el caso del Poder Judicial parecería ser, ellos tienen un procedimiento de calificación y tienen una especie de concurso y demás. Evidentemente eso no satisface la pretensión de los magistrados judiciales del Uruguay, o sea, de los jueces, del gremio de jueces, y tampoco satisfizo a la Organización de las Naciones Unidas, al organismo de la ONU que intervino. Entonces, ojo, es un problema que tenemos que... Hay una señal de alerta, una señal roja ahí que como sociedad y como Estado deberemos tener en cuenta. Ver cómo resolvemos ese problema. Yo creo que este tipo de problemas siempre se resuelven con diálogo. Se resuelven sentándose en una mesa, dialogando, hablando, buscando encontrar cuáles son las mejores soluciones que den transparencia, que den que aseguren cristalicidad, que sean procedimientos en lo posible, en los casos de los máximos organismos, autoridades, que sean públicos. A ver, en Argentina la semana que viene el presidente Milei propuso a 2 ministros para integrar la Suprema Corte de Justicia, y creo que ahora 27 y 28 hay una comparecencia, creo que es en el Senado de la República, donde comparecen los aspirantes, y ahí los senadores le preguntan de todo. O sea, hay un procedimiento público. Obviamente que los dirigentes políticos también recogen de la sociedad cuáles son las dudas, las inquietudes, los miedos, los temores. En Chile, cuando se discute el procedimiento del fiscal general, también
el candidato pasa más de 24 horas a veces respondiendo preguntas del primero de la comisión y luego del Senado. Cuando designaron a Ángel Valencia el año pasado, Ángel estuvo un día entero contestando preguntas en una comisión, que era raro, porque en la comisión estaban todos los senadores, porque como son como acá, que son abiertas, que participan los miembros, pero también pueden participar los que no son miembros. Fue gracioso porque hubo un Senado paralelo, digamos, mientras funcionaba la comisión, todos los senadores le estaban haciendo preguntas, y tuvo que contestar preguntas de todo tipo, pero un procedimiento que se transmitió por televisión. En Brasil, este año, la designación del Procurador General y la designación de un ministro del Supremo Tribunal Federal, se hacen lo que ellos llaman las sabatinas. Es decir, tiene que comparecer el candidato ante una comisión a contestar todas las preguntas que se le formulen. Eso forma parte de un proceso de transparentación que es necesario. Teniendo en cuenta, Jorge, que estamos en año electoral, aparecen muchas propuestas, ¿no? Si vamos a algunos de los programas de gobierno, nos encontramos con que se maneja, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Justicia. ¿Te parece apropiada la creación de un Ministerio de Justicia? ¿Qué tareas te parece que debería llevar a cabo? Yo diría que más que apropiada es necesaria. La primera tarea es la política pública de justicia. El gobierno tiene que tener una política pública de justicia, como tiene que tener una política pública de vivienda, una política pública de seguridad, una política pública de educación, etcétera. La palabra política y la palabra justicia puede venir en la misma oración, política pública de justicia, y eso implica un montón de decisiones. Y desde el punto de vista administrativo, todo lo que tiene que ver con las iniciativas del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en materia procesal, en materia penal, en materia civil, todas esas iniciativas deberían provenir del Ministerio de Justicia, o por lo menos en su elaboración previa. Todo lo que tiene que ver con los registros, las cárceles, el control de lo que se conoce como la policía de abogados, es decir, el control, bueno, quién en definitiva da el título, la profesión notarial. O sea, hay muchísimas tareas que en la cooperación jurídica internacional. ¿Qué organismos llevan a cabo hoy esas tareas? Y eso está desperdigado a lo largo de todo el Estado. Hay cosas que están en el Poder Judicial, hay cosas que están en el Ministerio de Educación y Cultura, hay cosas que están en el Ministerio del Interior, como cárceles. Ya cárceles en sí mismo ya justificaría la creación del ministerio. Eso desde el punto de vista de qué estaría ahí adentro. El vínculo con la Fiscalía y el vínculo con lo que yo creo que tiene que pasar, que se cree un servicio descentralizado de la defensa pública. Que si se crea un servicio descentralizado de la defensa pública, debería ser un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, porque la Constitución no permite los servicios descentralizados del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Entonces, si mañana se crea una defensa pública como servicio descentralizado, que yo creo que deberíamos ir hacia eso, y la defensa pública debería ser un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. A ver, tareas hay un montón. En muchos casos implica más una reorganización de servicios que, obviamente que siempre tenés que asignar recursos, pero no quiere decir de que tengas que sacar de la galera un montón de recursos, porque ya todos los registros, todos tienen su presupuesto asignado. Obviamente que en el caso de la defensa pública, y volviendo a lo que hablábamos hoy, que para mí y para Yamandu Orsi es un tema que lo ha planteado con muchísima fuerza, que es el acceso a la justicia. Me consta que él es un tema que le preocupa muchísimo y lo ha planteado sistemáticamente, es el acceso a la justicia. Los sectores más vulnerables tienen serias dificultades de acceso a la justicia. Jorge, me diste el pie para ir con esta última pregunta que tenía que ver con lo electoral. Mencionabas a Yamandu Orsi. Tú planteaste en una entrevista con El País, bueno, que en realidad el programa que te convence, ¿no? O lo que surge, tu convencimiento sale de las bases programáticas del Frente Amplio. Estuviste, ¿no?, en toda la denuncia que se le hizo, esta denuncia falsa a Orsi. ¿Estás dispuesto a acompañar públicamente esta militancia político-partidaria durante este año? Mirá, vamos a separar un poco las cosas, porque sí, yo obviamente voté en la elección interna y voté por Yamandu Orsi. Entendí que dentro de los candidatos que había, primero una decisión, decidí votar dentro de esa interna, decidí votar dentro de la interna del partido político Frente Amplio, y segundo, voté a Yamandu porque dentro de,
3 candidatos que me merecían el máximo respeto y consideración. A mí era el que más me gustaba o entendí que era el mejor. Eso es en cuanto al ciudadano Jorge Díaz. Después el abogado Jorge Díaz tuvo a su cargo la defensa de Yamandú, que creo que logramos nuestro objetivo. Ya lo hemos hablado más de una vez, era un objetivo muy de un estándar alto, porque en menos de 2 meses teníamos que no intervenir o no molestar la investigación de la Fiscalía, por decirlo de alguna manera, no ampararnos en cuestiones formales como la prescripción o la falta de instancia o la caducidad, y en la medida de lo posible, que por suerte fue posible, demostrar no solamente de que se archivaba, lograr el archivo, no solamente por razones formales, sino que se archivara porque era mentira. Bueno, se lograron los 3 objetivos, te vuelvo a repetir, fue un trabajo muy intenso. Y es obvio que yo tengo un vínculo y una relación con Yamandú, del cual hablamos muchas veces de muchos temas. Hasta ahí está planteada la situación al día de hoy. ¿Y si te lo propusieras, integrarías en un eventual gobierno? Lo que pasa es que eso sería una especie de autoproclamación, digamos. De decir, ¿pero te gustaría? No, yo yo soy abogado, trabajo como abogado, me siento muy cómodo en esta función, y voy a seguir trabajando en ella. Si cuando llegue el momento tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Si es que se plantean, porque capaz que ni siquiera ¿todavía no se planteó? No, y está bien. Yo quiero que Yamandú sea el próximo presidente, eso está claro. Pero bueno, las cuestiones son ya la participación en un eventual gobierno, esas son decisiones de Yamandú que él tomará en su momento. Pero la disposición está, que yo decir, si me necesitan, estoy. Yo siempre dije que iba a estar sentado en la misma silla, salvo que la silla se rompiera. ¿Se acuerdan ustedes cuando me planteaban? Yo era fiscal general de la Nación y decían que yo iba a ser candidato, que iba a ser ministro, que iba a ser aquello, que iba a ser lo otro. Me acuerdo de una entrevista en Búsqueda que dije, bueno, el 1 de marzo yo iba a estar sentado en la misma silla. La misma pregunta me hicieron hace poco, no me acuerdo en qué entrevista fue, creo que fue el semanario Búsqueda también, y dije, voy a estar sentado en la misma silla mientras la silla no se rompa. Bueno, pues esa silla se rompe solo si tú querés dejar la abogacía, ¿no? Como ejercicio y aceptar otro cargo, pasar a otra silla. Bueno, por ahora tengo la responsabilidad con mis clientes que me están esperando en este momento en el estudio y tengo que atender y llevar adelante, darle la tranquilidad de que los voy a seguir asistiendo hasta que sus casos terminen. Bueno, abogado y ex fiscal de Corte Jorge Díaz, muchísimas gracias por estar hoy por aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y ojalá este episodio el episodio Karan, podemos llamarlo, más que un episodio, el escándalo Karan, sirva de alguna forma para que tomemos conciencia los ciudadanos y el sistema político de que hay cosas que es necesario cambiar y en forma urgente, que no hay tiempo para esperar. No hay tiempo para esperar, no hay tiempo para cambiar la Constitución, ese artículo, para hacer extensible el Estatuto de los Funcionarios Públicos a los funcionarios municipales, que se ingrese por concurso o por sorteo. No hay tiempo para establecer determinadas, o sea, es ahora. Y no importa si estamos en año electoral, si hay elecciones, y yo sé que los senadores y diputados tienen otras prioridades en este momento. Pero bueno, tomémonos un tiempo y asumamos que hay otros problemas que siguen estando pendientes, como la financiación de los partidos, la reforma del código, etcétera, etcétera, la designación de un fiscal o de un o una fiscal general. Todas esas cosas están pendientes y siguen estando pendientes. Entonces, no dejemos que la inmediatez de todos los días no nos impida levantar la mira y mirar aquellos problemas que son de mediano y de largo plazo y buscarle soluciones, porque eso nos va a ayudar a resolver los temas de todos los días. Ahora, si nos metemos la cabeza en la diaria y no levantamos la cabeza y miramos lejos, vamos a seguir teniendo estos problemas. Jorge Díaz, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.